Les damos la bienvenida a otra edición de Conversaciones por el canal Mormón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy tenemos el privilegio de recibir la visita del elder D. Todd Christofferson, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia. Es uno de los consejos más altos en el gobierno de la Iglesia de Jesucristo y acompañado por su esposa, la hermana Kathy Christofferson. Ustedes no se imaginan el placer que es para mí personalmente y para todos los que nos acompañan en esta ocasión, tenerlos a ustedes de visita en una responsabilidad tan grande como la que tiene usted, que se tome el tiempo de conversar con nosotros en español. Bueno, gracias. Es un placer para nosotros dos también. Y ustedes ya habrán de descubrir lo impecable del español del elder Christofferson. Vamos a hablar en un momento acerca de cómo él consiguió ese apego tan grande hacia el idioma y la cultura hispanoamericana. Pero quisiéramos averiguar un poco más acerca de ustedes. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los matrimonios no se arreglan desde la infancia de los niños. Ustedes se conocieron en su juventud, cuando ambos cursaban estudios universitarios en la Universidad de Brigham Young, en Provo, ¿cierto? Cierto. Háblenos un poco acerca de cómo fue ese primer encuentro, cuando ustedes se conocieron. Tengo entendido que fue algo muy casual, muy rápido al principio, ¿cierto? Sí, algo muy breve, pero impactante. Impactante. Para mí, por lo menos. Estuvimos los dos en la cancha de fútbol, ahí de la universidad teníamos distintas asignaciones en cuanto a un partido y estábamos ahí temprano, yo haciendo mis cosas, ella, las de ella, y nos encontramos por casualidad, como dijo, y no nos presentamos, pero yo recordé bien la cara de ella y después de regresar a la escuela, a la universidad en el próximo semestre. Busqué en el anual un libro que se publicaba con las fotos de todos los alumnos. La foto de ella, identifiqué el nombre de ella y por algunos amigos arreglé poder salir con ella en una cita y de ahí aquello quedó registrado en la mente y en el corazón. Eso, en el espíritu. Cuando usted conoció a su futuro esposo, ¿cuál fue la cualidad de su carácter, de su comportamiento que más le impresionó cuando tuvieron la oportunidad de comenzar a salir juntos? Bueno, yo sabía que él era una persona que vivía lo que creía. Era aparente que realmente era una buena persona y yo sentía que era un poseedor del sacerdocio bueno y firme. Eso era importante para mí. Al salir y tener una relación más seria, creo que lo que más me llamó la atención, aparte de saber que él tenía un fuerte testimonio y de que sería activo en la iglesia, fue el saber que él sería buen padre y un buen patriarca en nuestro hogar. Él nos dirigiría. Y eso era importante para mí. Él sería un gran líder en cuanto a la rectitud de la familia. Son todas cualidades muy importantes en un hombre. ¿Y qué fue lo que le atrajo a usted de ella, además de su apariencia? Su belleza. Su belleza. No, pude percibir, no sé cómo exactamente, pero por la manera de ser de ella, que era una persona seria, pero también persona que le gustaba divertirse en forma sana y también tenía, ¿cómo se puede decir?, una curiosidad, digamos, que quería aprender y entender las cosas. Y hacía muchas preguntas y quería siempre aprender y progresar de una manera intelectual como de otras formas también.
pero sigue hasta hoy. Ella siempre me está haciendo preguntas que no puedo contestar, tengo que ir y buscar la respuesta. Sigue haciéndole preguntas que cierto. le invitan a usted a pensar y a escudriñar. Estudiamos juntos para buscar la respuesta. Me da ánimo en cosas buenas. ¿Dedican tiempo a estudiar juntos el Evangelio y otras cosas importantes de la vida? Pues no es muy formal, pero tenemos oportunidad ahora que los hijos no están en casa, ahora están en sus propias familias, se han casado, etc. Tenemos más tiempo solitos entre nosotros dos y podemos hablar de cosas que nos interesan y hacer preguntas en uno a la otra. Y bueno, de esa manera sucede. No quiere decir que todos los días estamos haciendo investigación y estudios juntos, pero tienen conversaciones informales. Sucede a menudo. Hermana Christofferson, hace un momento estábamos hablando fuera de cámaras y usted mencionó algo que me hizo pensar muy detenidamente. Usted dijo lo que podría ser importantísimo o muy relevante para una mujer común en el mundo, de qué le voy a dar de cenar esta noche a un apóstol del Señor. How do I teach? What are you going to feed an apostle tonight? Oh, ¿Es algo importante para usted saber que todas las noches va a venir a su casa un apóstol del Señor? I will say. Diré lo siguiente. Desde que recibió el llamamiento, en primer lugar, sentí la responsabilidad de proteger su salud. Él estará en esta obra por el resto de su vida. Pero ahora aún más. Era hacer de nuestro hogar un lugar de refugio tranquilo, donde se pudiera sentir el Espíritu y recibir revelación. Creía que eso era importante. Tener un espíritu calmado y un lugar donde el Espíritu deseara estar. Muy importante todos esos detalles, esas percepciones. Eso no quiere decir que nunca hubo ruido y todo con los hijos pequeños, pero siempre existía un espíritu de orden, de calma, de felicidad, ¿no? De respeto mutuo, y con ese ambiente en la casa, en el hogar, es una gran ayuda para cada uno, cada miembro de la familia. Cuando usted despierta en las mañanas, Elder Christofferson, y se da cuenta de que usted es uno de los 15 hombres, los 12 apóstoles y los 3 miembros de la primera presidencia, que son, en su debido derecho, profetas, videntes y reveladores. Al usted despertar a esa realidad todas las mañanas, ¿cómo se siente? Bueno, en verdad tengo que decir que no despierto, me despierto siempre con ese pensamiento en mi mente. De vez en cuando uno se da cuenta, ¿verdad?, de la seria responsabilidad, la pesada responsabilidad que uno tiene y que tiene que buscar siempre la manera de cumplir con esa responsabilidad. Pero no puedo decir que es siempre algo consciente que está enfrente de mi conciencia. Pero en verdad creo que es algo que cada uno de nosotros, cualquier miembro de la iglesia, cualquier persona, debe mantener en su conciencia, en su mente, que yo soy un hijo, una hija de Dios. Yo tengo una responsabilidad importante en esta vida. Yo tengo personas que debo apoyar y animar y fortalecer en la familia y en cada asociación, cualquier contacto que tenga durante el día con otros seres humanos, sus semejantes. Todos tenemos una responsabilidad también para con Dios, para cumplir con sus mandamientos y sus deseos para con nosotros.
Así que esta vida es una vida seria, pero no quiere decir que no podemos divertirnos de vez en cuando, que vivimos siempre con esa seriedad en la mente. La vida es para nosotros quizá más normal de lo que la gente percibe o piensa, pero es también una responsabilidad sagrada. Y yo hace poco tuve una entrevista de televisión en Hungría, decimos, ¿Hungría? el país de, ¿cómo es? ¿Hungría? Hungría, país de Hungría, en Budapest. Y fue para la mujer que estaba dirigiendo la entrevista, cosa muy extraña, hablar de apóstoles, no en esta época, en la época moderna. Ella creo, o sabía ciertamente de apóstoles de tiempos antiguos, pero hoy en día, ¿cómo puede ser? ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Esa fue la pregunta. ¿Qué hace un apóstol del Señor Jesucristo hoy en día, en esta época? Me vino a la mente, creo por el Espíritu, esta respuesta. Tenemos 3 responsabilidades principales y son las mismas que los apóstoles antiguos poseyeron. Y es, primero y sobre todo, dar testimonio de Jesucristo. ¿Quién es en realidad? Es el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, y que fue resucitado y vive hoy. Ese es el testimonio, es la primera responsabilidad que tenemos, prestar y compartir ese testimonio. El segundo es, otra vez como Él mandó a sus apóstoles durante su ministerio, ir a todo el mundo, predicar el Evangelio a todo el mundo, bautizar a los que hasta ahora no hayan recibido el Evangelio. Y el tercero, como dijo a Pedro, tiene que apacentar a las ovejas, fortalecer a los miembros de la iglesia, alentarlos con el Evangelio y de toda manera. Así que esas son las 3 grandes responsabilidades que compartimos hoy con los de la antigüedad. Y para mí es algo muy, muy importante. No sé bien describirlo, es tanto, pero sabemos igual que no lo hacemos nosotros solitos o confiando únicamente en nuestros propios talentos o capacidades o habilidades. Es por el don del Espíritu Santo, por el don de Dios que podemos hacerlo. ¿Es difícil, más difícil en países donde la iglesia aún es joven, donde está emergiendo, como Hungría, el caso de Hungría, otros países de la Europa oriental y aún América Latina, España, donde la iglesia es más joven que en la América Latina? Sí. ¿Es más difícil, es igual, es comparable el apacentar a las ovejas, el fortalecer a los miembros de la iglesia que lo que resulta en los Estados Unidos o en países como México, donde la iglesia ha estado por muchas décadas? Pues es una buena pregunta. Yo creo que el apacentar es lo mismo en todas partes. Lo que quiero decir es que es por el Evangelio de Jesucristo, por el Espíritu Santo, por dones espirituales, que apacentamos a los miembros de la iglesia en todas partes, sea quien sea donde estuviera. Y usted dio una descripción perfecta de lo que es apacentar, es fortalecer, dar ánimo, hacerles saber que ellos son tan valiosos ante la vista de nuestro Padre Celestial como cualquier otra persona, como usted mismo, como miembro de los 12 apóstoles. Exacto. Lo que sucede es en caso de países o lugares donde recién estamos iniciando o colocando los cimientos de la iglesia. Los miembros no tienen muchos otros dentro de la iglesia para un apoyo mutuo. O sea, en un lugar como los Estados Unidos o varias partes de Latinoamérica donde tenemos miles de miembros, es más fácil encontrar otros que puede ayudar, que puede alentar en momentos difíciles, y también podemos nosotros prestar el mismo servicio para otros. En Hungría
así estoy diciendo bien, Perfecto. Hungría y otras partes no hay tantos, no hay congregaciones tan grandes, pero igual buscamos de la misma fuente ese aliento y viene. Somos miembros de una iglesia que busca el fortalecimiento de sus miembros, no tanto por la enseñanza de los líderes a ellos, sino permitiéndoles a ellos aprender y enseñarse mutuamente. Claro. Algunos dicen que la religión para mí es algo muy personal, no tengo necesidad de una organización, etc. Claro. Se olvidan del hecho de que el Señor mismo organizó una iglesia y el propósito es poder ayudar a los demás. Nuestra religión no es una religión egoísta. Claro. Estamos para servir. Exactamente. Y recibir el servicio también de otros y buscar la manera de ayudar a nuestros hermanos, ya sea en cosas de empleo, de alimento, de la familia, asuntos temporales. Cosas temporales y cosas espirituales. Cosas espirituales. Y eso se logra muchas veces mediante llamamientos que nosotros recibimos en la iglesia. Y algo que me enteré hace muy poco acerca de la hermana Christofferson, la esposa de un apóstol, que ella tiene un llamamiento en su barrio. Un barrio es una unidad dentro de la iglesia. Sí, la congregación local. Una congregación. Y la hermana Christofferson tiene un llamamiento muy importante, que es enseñar la clase de doctrina del Evangelio en la escuela dominical. Todos los domingos, los santos de los últimos días se congregan por 3 horas en sus congregaciones respectivas. Hay una reunión sacramental donde el punto central es participar de la Santa Cena y renovar nuestros convenios con el Señor. Y después la escuela dominical, donde todos los miembros, excepto los niños de 12 años hacia abajo, que van a la primaria, todos los miembros se reúnen en diferentes clases para recibir una enseñanza del Evangelio. Y la hermana Christofferson es una maestra. ¿Cómo se siente usted como la esposa de uno de los apóstoles teniendo un llamamiento de esa magnitud en su barrio como maestra de la escuela dominical? Bueno, siento que debemos aceptar los llamamientos que recibimos. El obispo me llamó y sentí que lo podía hacer. Y el Señor también sintió que lo podía hacer. De modo que se me llamó a ser la maestra de doctrina del Evangelio, como le decimos. Y para mí es más importante tener un llamamiento en mi barrio y hacer aquello que, de nuevo, me permitirá servir a otros. Y ha sido un gozo. En ocasiones tengo que viajar con mi esposo y piden a otro maestro que enseñe en mi ausencia, y eso funciona bien. Creo que cualquier persona que enseña una clase en organizaciones como la escuela dominical, la sociedad de socorro o que enseña a los jóvenes, gana más del estudio, la preparación y de enseñar la clase que si tan solo asistiera a esa clase. Para mí es un gran beneficio y no desearía perder esa oportunidad, por lo que disfruto al enseñar. ¿El elder Christofferson está a veces presente en la clase? Sometimes he is. A veces él está allí y al principio era un poco intimidante enseñar frente a él. Ahora ya me he acostumbrado un poco. Otras personas decían que no les gustaría discursar si él estaba allí o no deseaban enseñar si él estaba presente. Les dije, lo entiendo, pero él es una persona muy bondadosa. Ahora disfruto tenerlo allí y todos disfrutan de su presencia de igual manera. Trato de no interrumpir mucho. Y usted aprende de ella. Sí, eso es lo que iba a decir, que yo aprendo en esas clases, no solamente de ella, pero también en otras. Pero para mí es muy valioso. Muy valioso asistir a las clases y las reuniones sacramentales cuando tengo oportunidad. Yo cada vez aprendo cosas importantes. Yo creo que
bueno, el Espíritu nos sigue enseñando a lo largo de la vida. No vamos a aprender todo antes de morir y quizá mucho más allá en el mundo de los espíritus, pero uno debe sentir el deseo y saber que existe la posibilidad, si es humilde y busca la oportunidad, aprender en todo momento. Les recordamos que esta es una edición de Conversaciones y hoy tenemos el privilegio de conversar con el elder y la hermana Christofferson, el elder Christofferson, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles. Hace un momento usted mencionaba su visita a Hungría. Ustedes, los miembros del Quórum de los 12, viajan por todo el mundo. La responsabilidad, el llamamiento que ustedes tienen abarca la totalidad de la Iglesia. Quisiera que nos hablara un poco acerca de cómo es recibido usted como autoridad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por dignatarios en diferentes países donde el cristianismo no es predominante. ¿Qué importancia, qué magnitud tiene para ellos y cómo lo reciben a usted? ¿Cómo es el trato entre ellos y un apóstol? Pues el trato es bueno, ¿no? En la mayoría de los casos. Es un trato amigable, un trato respetuoso, y de vez en cuando encontramos a alguien y sabemos por lo que sentimos en la entrevista o en la reunión que en verdad no tiene mucho interés en lo que estamos haciendo, lo que somos o lo que queremos decir. Pero en la mayoría de los casos, en verdad, tiene mucho interés. En muchos casos no nos entienden, no saben mucho de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Existe una curiosidad en qué es lo que creen, cómo son, qué clase de gente, cuáles son sus metas, sus propósitos, sus deseos. Lo que encontramos muchas veces es ¿cómo se puede decir? Quizá hasta cierto grado una sorpresa de que no llegamos pidiendo cosas. Normalmente estamos para ofrecer nuestra ayuda, a veces ayuda humanitaria u otra forma de ayuda, porque queremos fortalecer los pueblos, digamos, la comunidad, la nación. Decimos a estos líderes que nuestros miembros, por lo que les enseñamos, por su obediencia al Evangelio de Jesucristo, los principios del Evangelio, van a ser los mejores ciudadanos que tienen en su país. Y estamos para fortalecer y mejorar la vida de todos, toda la sociedad. Y a veces les sorpresa, otras veces sienten un gran aprecio. Pero de todos modos es en la gran mayoría de los casos una recepción muy positiva. Encontramos mayor interés entre los líderes en otros países, otros estados de los Estados Unidos. Es algo que por el momento, por lo menos, ha aumentado, podemos decir, el interés y la naturaleza positiva de la recepción. Pero eso son cosas que va y viene, ¿no? Por la mayoría, y a lo largo del tiempo ya encontramos que hay un respeto hacia personas religiosas que viven conforme a sus creencias, a lo que profesan creer, y con el crecimiento de la Iglesia y el ejemplo de los miembros, muchas veces estos líderes conocen a miembros de la Iglesia y respetan la vida y el ejemplo de estas personas. Ya vemos que la Iglesia está creciendo y elevándose, podemos decir, en la mente y a la percepción de estas personas. Usted hablaba hace un momento acerca de la virtud de la honradez de los miembros de la Iglesia, que ustedes tratan de resaltar al conversar con dignatarios y explicarles que estas personas van a ser algunos de sus mejores ciudadanos.
La Iglesia también recalca la importancia de los jóvenes que salen a una misión de esos países, que ellos van a ir a otros sectores de ese mismo país o fuera de las fronteras de ese país. Eso. Van a salir como jóvenes y van a volver como hombres o mujeres, porque también en la Iglesia se envían a predicar el Evangelio a jóvenes misioneras. Usted sirvió su misión en Argentina. Sí. ¿Qué impacto tuvo? Se nota, ¿eh? Sí, habla un castellano impecable. Castellano. Castellano. ¿Qué impacto tuvo o tuvieron esos 3 años de formación, hace más de 40 años, en lo que usted es hoy? ¿Cómo influyó esa misión? Sí, es que fue una parte importante de la formación, como estás diciendo. Aprendí algo del español. Al principio fue muy, muy difícil para mí. Yo recuerdo a algunos de los miembros, estuve primero en la provincia de Tucumán, en el norte, y los miembros decían, cuando hablaba el español, y cometí varios errores, ¿no? Dicen, Elder, no es un error, es un horror. Pero fue un privilegio poder vivir en otra cultura, con personas de ciertas maneras muy diferentes, en otras maneras no muy diferentes, iguales. Y pude apreciar mejor las costumbres, las experiencias, todo de otra cultura, de otro país, de otro pueblo. Pero un pueblo con muchos éxitos, con muchos logros en la historia, un pueblo muy amigable. Nos trataban habían algunas excepciones, pero nos trataban con hermandad, se puede decir, quizá, y pues fue una experiencia que yo puedo decir que sentaba las bases para la vida después, en los años que vinieron después, en disciplina, autodisciplina, en entender y amar a otras personas, aprender de todos, apreciar las diferencias, así de como otras culturas, otras costumbres. Pero también la importancia, entender más que nunca la importancia de la familia y de lo que es ser un buen padre, una buena madre, y cómo criar a los hijos, la importancia de la educación, de la preparación. Todo esto fue un cimiento importante para mí. Hermana Christofferson, ¿qué consejo daría usted a una joven madre en América Latina o en cualquier parte del mundo, pero siendo que esta entrevista es en español, exclusivamente para la mujer de habla hispana, que su esposo está comenzando en el liderazgo de la iglesia, tal vez como maestro, como asesor en un quórum del sacerdocio, como un joven presidente de rama u obispo? ¿Qué consejo le daría usted a esa joven esposa y madre en cuanto a la necesidad de apoyar? ¿Qué es el apoyo? ¿Cómo concibe usted el apoyo al esposo, al marido, en un llamamiento de la iglesia? Well, I think, Creo que deben recordar que lo que ellos hacen requiere tiempo y esfuerzo de su parte. Y eso los puede separar de su familia a veces. Pero siempre hemos sentido que el servicio a la iglesia es muy importante. Siempre hemos tenido un testimonio de que nuestros llamamientos vienen del Señor. Y cuando hacemos ese tipo de servicio en la iglesia, servimos al Señor. Eso hace que resulte más fácil apoyar. Cuando lo llamaron a ser obispo, teníamos 3 hijos pequeños de 5, 4 y 2 años.
Con el tiempo tuvimos más. Cuando fue presidente de Estaca tuvimos otro hijo. Fue un tiempo atareado. Había muchas responsabilidades con mi llamamiento y el suyo, pero siempre encontrábamos la manera de hacerlo. Podemos compararlo con lo que Nefi dijo en el libro de Mormón: iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles la vida para que cumplan lo que les ha mandado. Y eso es lo que debemos recordar. Esas cosas requieren mucho esfuerzo y sacrificio, pero Él hace que haya una manera para que ocurran. Solo tenemos que confiar en Él. Solo tenemos que arrodillarnos, orar y decir: Señor, estas son las cosas que me preocupan y estas son las cosas que debo hacer. Necesito tu ayuda para saber cómo hacerlo. Él da ese tipo de ayuda. Él nos hace saber cómo hacerlo. Y quizás no todo ocurra perfectamente, pero Él nos dará tranquilidad y sabremos que ese día hemos escogido una manera de satisfacer las necesidades de nuestra familia y las de aquellos a los que servimos en la iglesia. Y Él nos recompensará con bendiciones especiales para nuestra familia. Creo que nuestros hijos deben ver que el servicio es importante y que el Señor se preocupa por ellos y por nuestra familia, y nos ayuda de cualquier modo posible. Muchas gracias, hermana. Usted vivió con el Elder Christofferson en México por ¿cuántos años? 3. 3 años. Allí, ¿esa fue la primera vez que usted escuchó y tuvo oportunidad de hablar el español? No, actually, I did have a No, little. aprendí un poco de español para eso. De hecho, bromeamos en cuanto a esto. Usted me preguntaba si estudiábamos algo juntos. Yo estaba tomando una clase de español cuando éramos novios y él prometió que me ayudaría con esa clase. Pero no me ayudó con el español para nada. Él solo quería hablar el idioma del amor, de veras, y no me ayudó en mi clase de español, lo que me retrasó mucho para cuando nos mudamos a México. Y ahora, El español no solamente es el idioma de Dios, sino que es el idioma del amor también. Yes, it is. sí lo es. Pero él no lo usaba lo suficiente en ese contexto. No puedo creer que él no lo usara más, porque él sabía que mis oídos no estaban tan acostumbrados todavía como deberían. Y también he aprendido que el español es cristiano. Así que, imagínese. Como dirían muchos en América Latina, ustedes son una pareja encantadora. Y les agradecemos infinitamente por el tiempo que nos han concedido. Estoy seguro de que no solamente yo principalmente, pero todos quienes nos han acompañado, escuchando o viendo esta entrevista, hemos aprendido muchísimo de ustedes. Lo que quisiera pedirles ahora para terminar es unas palabras de consejo, de testimonio y una invitación a que nos lo conceda en español, hermana, y después terminamos con el Elder Christofferson. Well, yo tengo un testimonio de este, es en verdad la Iglesia de Jesucristo. Él vive, Él nos ama mucho. Y yo sé que el libro de Mormón es en verdad la palabra de Dios. Es muy importante para la vida, para dirección en la vida. Este es mi testimonio. Gracias. Gracias. Bien dicho. Hemos hablado un poco de los desafíos que a veces enfrentamos o que vienen en la vida y errores de vez en cuando que cometemos, fracasamos de vez en cuando. Yo quiero decir que tenemos en el Evangelio de Jesucristo una vía perfecta, pero nosotros no lo somos. Y no tenemos que ser antes de salir de esta vida. El Señor nos está animando y elevando y ayudando.
en todo, pero no requiere que alcancemos hoy o mañana, la próxima semana, la perfección. Y podemos aprender, podemos corregirnos, podemos arrepentirnos, podemos ir adelante. Tenemos en Él, en la gracia de Él, la expiación de Él, la manera de cambiar, de mejorar. Y yo no quiero decir que nosotros lo hemos hecho todo perfectamente bien a lo largo de la vida, que en verdad hemos aprendido de los éxitos, pero también de los errores y fracasos. Y es importante que uno aprenda, que por la experiencia pueda ir progresando, como dicen las Escrituras, de gracia a gracia durante la vida. Y por tener un Salvador, un Redentor, el Señor Jesucristo, y la gracia de Él, esto es algo que podemos hacer. Y la vida puede ser muy, aunque no sea perfecto, puede ser una vida de alegría, de logros, alcances, de felicidad, especialmente en la vida. Y yo sé que Jesús es el Mesías, que es el Cristo, que es el Redentor, y por la gracia de Él recibimos el perdón de los pecados, y mediante el Espíritu Santo, otra vez que transmite la gracia de Él a nuestras vidas, podemos progresar, podemos acercarnos a Él. Y en verdad es una transformación que sucede, acontece en la vida de uno durante los años, y nos volvemos más santos, más capaces, más alegres. Esta es la vida que conduce a la felicidad aquí y en el mundo venidero. Ese es mi testimonio, Él vive. Hermana y Elder Christofferson, muchísimas gracias otra vez por habernos concedido este tiempo. Esta fue otra edición de Conversaciones a través del canal Mormón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muchas gracias.